Era el año 1978. Los Ángeles brillaba bajo el sol de California, una ciudad de sueños y oportunidades. Pero en el corazón del centro, una oscuridad se extendía por las calles de Skid Row. Este era un lugar donde se reunían los olvidados, hombres y mujeres luchando por sobrevivir en los márgenes de la sociedad. Buscaban refugio en las sombras sin saber que un depredador acechaba entre ellos. Este era el territorio de caza del apuñalador de Skid Row. Los asesinatos comenzaron en octubre, una serie de brutales crímenes que aterrorizarían a la comunidad durante meses. Las víctimas, la mayoría hombres sin hogar, fueron encontradas en callejones y portales, sus vidas arrebatadas en un destello de acero frío. El miedo se apoderó de Skid Row. El asaltante invisible, conocido solo por el escalofriante apodo que le había dado la prensa, parecía desvanecerse en el aire después de cada ataque. A medida que aumentaba el número de cadáveres, también aumentaba la presión sobre la policía de Los Ángeles. Los detectives trabajaron incansablemente, siguiendo cada pista, pero el asesino seguía siendo esquivo. Las calles de Skid Row contenían la respiración, esperando el próximo ataque, rezando para que la pesadilla terminara. Las víctimas del apuñalador de Skid Row no eran solo nombres en un informe policial. Eran padres, hermanos, hijos. Cada vida truncada representaba una historia sin contar, un futuro robado. Jesse Martínez, un hombre tranquilo de 50 años, fue el primero en caer. Lo encontraron en una fría mañana de octubre, con una sola puñalada en el pecho que lo marcaba como víctima del asesino aún desconocido. Días después, José Cortés, de tan solo 32 años, corrió la misma trágica suerte. Su cuerpo fue descubierto en un callejón desierto, otra víctima reclamada por la oscuridad que había descendido sobre Skid Row. Bruce Emmett Drake y J.P. Henderson, David Martin Jones, los nombres se acumulaban, un sombrío testimonio del reino de terror del asesino. Francisco Pérez Rodríguez, un hombre de 57 años que había visto días mejores, había buscado consuelo en las calles de Skid Row, solo para encontrar su fin a manos del apuñalador. Frank Floyd Reed, Agustín Luna, Milford Fletcher, Frank García, cada vida arrebatada brutalmente, dejando un rastro de dolor y preguntas sin respuesta. La última víctima, Luis Álvarez, tenía solo 26 años cuando el apuñalador le quitó la vida. Su asesinato, en enero de 1979, marcó el final de la ola de asesinatos, pero el miedo y las cicatrices que dejó atrás persistirían durante años. La policía de Los Ángeles, bajo una inmensa presión para atrapar al apuñalador de Skid Row, siguió cada pista, por pequeña que fuera. Los testigos, muchos de ellos reacios a hablar con la policía, ofrecieron relatos fragmentados de una figura sombría, vista huyendo de las escenas del crimen. Las descripciones variaban, pero surgieron algunos hilos comunes. Un hombre de estatura promedio, a menudo vestido con ropa oscura, su rostro oculto por la oscuridad en la que operaba. Un testigo, que había estado durmiendo en un portal cerca del lugar del asesinato de David Jones, afirmó haber visto al asesino de cerca. Describió a un hombre negro de unos 30 años con acento puertorriqueño, que se hacía llamar Lutero. El nombre provocó escalofríos en los detectives. ¿Era esto una pista, una burla del propio asesino? Luego un descubrimiento escalofriante, un mensaje escrito a mano garabateado en la pared del baño de una terminal de autobuses en el centro de Los Ángeles. Mi nombre es Lutero, y mato para salvarme de la miseria, decía. El mensaje fue analizado, la escritura comparada con innumerables muestras, pero la identidad de Lutero seguía siendo un misterio. A medida que la investigación sobre el apuñalador de Skid Row se prolongaba, los detectives tuvieron un golpe de suerte. Cerca del cuerpo de Frank García encontraron una pieza crucial de evidencia, una huella palmar clara. La huella se pasó por el sistema y obtuvieron una coincidencia. Bobby Joe Maxwell,
Un hombre de 29 años que se había mudado recientemente a Los Ángeles desde Tennessee. Maxwell no era ajeno a las calles de Skid Row. Había sido arrestado unos meses antes por alteración del orden público y llevaba un cuchillo en ese momento. ¿Podría ser este el descanso que habían estado esperando? ¿Habían encontrado finalmente al apuñalador de Skid Row? Maxwell fue llevado para ser interrogado, pero negó vehementemente cualquier participación en los asesinatos. Afirmó que era inocente, una víctima de las circunstancias. Su presencia en Skid Row, malinterpretada como culpabilidad. Pero la policía y la fiscalía estaban convencidos de que tenían a su hombre. La huella palmar, creían, era la prueba irrefutable que necesitaban para cerrar el caso. El juicio de Bobby Joe Maxwell fue una sensación mediática. El espectro del apuñalador de Skid Row, el miedo que había infundido en la ciudad, se cernía sobre la sala del tribunal. La fiscalía presentó su caso, centrándose en la huella palmar encontrada en la escena del crimen del asesinato de Frank García como su pieza clave de evidencia. Llamaron a expertos que testificaron que la huella coincidía con la de Maxwell, sin dejar lugar a dudas en sus mentes. La fiscalía también presentó a un informante de la cárcel, un hombre llamado Sidney Storch, quien afirmó que Maxwell había confesado los asesinatos mientras estaban encarcelados juntos. Storch pintó una imagen de un asesino a sangre fría, jactándose de sus crímenes y sin mostrar remordimiento por las vidas que había tomado. El equipo de defensa de Maxwell luchó incansablemente para desacreditar el caso de la fiscalía. Argumentaron que la huella palmar, aunque coincidía con la de su cliente, no probaba que él fuera el asesino. Señalaron que Maxwell frecuentaba Skid Row y su huella podría haber sido dejada allí en cualquier momento. Argumentaron que Storch, el informante de la cárcel, no era confiable y estaba motivado por la promesa de una sentencia reducida. A pesar de los mejores esfuerzos de la defensa, el jurado encontró a Bobby Joe Maxwell culpable de 2 cargos de asesinato. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La ciudad respiró aliviada, creyendo que se había hecho justicia y que el apuñalador de Skid Row finalmente estaba tras las rejas. Sin embargo, incluso cuando Maxwell comenzó su cadena perpetua, las dudas persistían. Su familia y simpatizantes nunca perdieron la esperanza, creyendo en su inocencia y prometiendo limpiar su nombre. A lo largo de los años trabajaron incansablemente, reuniendo pruebas y presentando apelación tras apelación. El camino hacia la justicia fue largo y arduo, pero se negaron a rendirse. Sus esfuerzos no fueron en vano. A medida que los años se convertían en décadas, comenzaron a aparecer grietas en el caso de la fiscalía. Surgieron nuevas pruebas poniendo en duda la fiabilidad del informante de la cárcel, Sidney Storch. Se reveló que Storch era un criminal de carrera con un historial de inventar confesiones a cambio de clemencia. En 2010, después de más de 3 décadas tras las rejas, a Bobby Joe Maxwell se le concedió un nuevo juicio. El juez dictaminó que la fiscalía había ocultado pruebas cruciales que podrían haber exonerado a Maxwell en su juicio original. La noticia causó conmoción en el sistema de justicia, exponiendo un proceso profundamente defectuoso que le había robado a un hombre inocente su libertad. Sin embargo, a pesar del fallo del juez, la terrible experiencia de Maxwell estaba lejos de terminar. La fiscalía, reacia a admitir su error, anunció su intención de volver a juzgarlo. Maxwell, con su salud deteriorada después de años de confinamiento, se enfrentaba a la posibilidad de otro juicio agotador. La decisión de volver a juzgar a Maxwell provocó indignación. Activistas de derechos civiles se unieron a su causa, exigiendo su liberación inmediata. El caso se convirtió en un símbolo de un sistema de justicia que necesitaba reformas, un sistema que parecía más preocupado por asegurar condenas que por buscar la verdad.
Trágicamente, la lucha de Bobby Joe Maxwell por la libertad terminaría antes de que pudiera tener su día en la corte. A finales de 2017, sufrió un infarto masivo y entró en coma. Permaneció en estado vegetativo durante meses, con su destino en la balanza. Mientras Maxwell se aferraba a la vida, los cargos en su contra finalmente fueron retirados. En agosto de 2018 fue declarado inocente de todos los cargos relacionados con los asesinatos del apuñalador de Skid Row. Fue una victoria agridulce, un reconocimiento largamente esperado de la injusticia que había sufrido, pero llegó demasiado tarde. El 28 de abril de 2019, Bobby Joe Maxwell murió en un hospital de Los Ángeles, sin haber recuperado la conciencia. Tenía 61 años. Su muerte marcó el final de un capítulo trágico en la historia legal estadounidense, un crudo recordatorio del costo humano de una condena injusta. La exoneración de Bobby Joe Maxwell dejó un vacío en el caso del apuñalador de Skid Row. Si Maxwell era inocente, ¿quién era entonces la figura sombría que había aterrorizado las calles de Los Ángeles todos esos años atrás? La pregunta sigue atormentando a los investigadores y a las familias de las víctimas hasta el día de hoy. El caso permanece abierto, un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede acechar en las sombras y la importancia de buscar justicia para todos. El apuñalador de Skid Row puede haberse desvanecido en la historia, pero la búsqueda de la verdad continúa. Las víctimas cuyas vidas fueron truncadas no merecen menos.